Muchas veces cuando pensamos que Jesús utilizó durante la última cena una copa, pues no caemos en la cuenta de que esa copa no es la copa de Jesús, es la copa del dueño de la casa. Es decir, cuando una persona le invitan a cenar o a comer, pues no se lleva el plato. Lógicamente, hay personas que piensan, ¿cómo va a ser el cáliz de Jesucristo, el cáliz que está en la Catedral de Valencia, que es un cáliz muy rico? Bueno, eso es como está ahora. Pero de todas maneras, pensar que tiene que ser un cáliz pobre porque Jesús se hizo pobre, que no era pobre, se hizo pobre, que es lo que tiene mérito, ser pobre no tiene ningún mérito, ¿no? Pues insisto, no era su copa, era la copa del dueño de la casa en el que se celebró la Pascua. El propio Jesús, en boca de él, coloca San Marcos estas palabras. Dice, cuando va a subir a celebrar la última cena a Jerusalén, le dice a los discípulos: id a la ciudad y os saldrá a vuestro encuentro un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa, ese es el pater familias, o sea, el dueño del cáliz también, que, preguntarle dónde está la sala donde coma la Pascua con mis discípulos. Y él os presentará una habitación grande en el piso de arriba, ya amueblada. No es literal, pero prácticamente es literal lo que dice San Marcos. Esas referencias, esas frases, realmente nos sirven para saber si no el nombre del dueño de la casa sí que era un hombre rico. La gente dice, ¿y eso cómo es posible? Pues muy sencillo, porque cuando habla de un hombre que tiene un cántaro de agua, está refiriéndose a un sirviente. Es decir, en Oriente los que van por agua a la fuente son las mujeres. Entonces, si Jesús dice que habrá un hombre con un cántaro de agua, es un sirviente del dueño de la casa. Además nos dice que es una casa de 2 pisos, es decir, que tiene una habitación en el piso de arriba y amueblada. Eso era como estaban en las casas, así eran las casas de la gente importante de Jerusalén. Es decir, casas de 2 pisos estaban cerca del Palacio Real y eran siempre personas ricas, acomodadas. Y además, pues la habitación tenía que ser lo suficientemente grande como para que cupieran al menos 13 divanes, porque cuando dice amueblada se refiere con divanes, que era como se hacía, es decir, no en esteras como estaba la gente humilde, sino que al estilo romano, es decir, con una especie de como sofás, bueno, en realidad divanes, ni más ni menos, en donde se tumbaban a comer. Esto parece que sea un poco incómodo, pero todo lo contrario, es decir, eso es lo que estaban acostumbrados a hacer y les parecía lo más normal. Pero todo ello nos indica, por tanto, que el dueño de la casa es una persona importante, pudiente. Por ello, la copa tiene que estar en la misma línea, es decir, hay que tener en cuenta que lo que dice Jesús es que van a celebrar la Pascua. Bueno, hay una discusión sobre si estaban celebrando la Pascua o no, pero lo que sí que es seguro es que Jesús toma los elementos de una Pascua judía para instituir la Eucaristía. Es decir, tienen que estar los elementos en la cena que sean los propios de un Seder de Pesá. Seder de Pesá significa el procedimiento de Pascua, es decir, el rito de Pascua. Y hay que tener claro que, pues esto es un rito establecido de forma obligatoria en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios mismo les dice al pueblo de Israel que tienen que celebrar la Pascua, el día de los ácimos, aunque había varios días de los ácimos, pero vamos, eran las fiestas de los ácimos. Esto lo siguen haciendo los israelitas porque se dan cuenta de que eso es la raíz de su existencia, ¿no? Es decir, como pueblo de Dios. Y efectivamente, pues eso es simplemente cumplir el mandato divino. Si uno no ha estado nunca en una Pascua judía, pues no se da cuenta de que sin duda es el antecedente de nuestra misa. Es decir, hay una serie de elementos que los podemos reconocer todavía. En la Pascua judía, por ejemplo, antes mejor dicho, vamos a decirlo bien, primero hay una serie de oraciones, después está la cena propiamente dicha y luego unas oraciones conclusivas. En las oraciones iniciales hay un momento en el que se bendice el pan y se guarda un trozo para el final, para después de la cena. A continuación está la cena normal, donde pues si se celebraba antes del sacrificio de los corderos en el templo, pues no se podía comer cordero, y si era el día siguiente, que se podía hacer en varios días, pues si se celebraba el día siguiente, pues entonces se comía cordero. Desde que se destruyó el templo de Jerusalén no se ha vuelto a utilizar cordero, porque no hay posibilidad de sacrificarlo, pues porque no hay sitio para hacer eso, ¿no? Y después de la cena, pues aparte de comer el pan bendecido, pues se toman las 2 últimas copas, porque hay 4 copas rituales en la Pascua judía. Hay 2 que son anteriores a la cena, después lo que se bebe durante la cena, pero luego hay otras 2 copas rituales posteriores.
Eso es más importante de lo que parece, porque Jesús no hace exactamente lo que está prescrito, y eso es muy llamativo, ¿eh? Es decir, Jesús no solamente bendice el pan y bendice las copas de vino, sino que consagra el pan y consagra la tercera copa, que es la primera después de la cena. Por eso nosotros tenemos la referencia del mismo modo, acabada la cena, se dice en misa, ¿no? Acabada la cena, es decir, dice, tomó el cáliz. Insisto, eso quiere decir el cáliz de bendición o cáliz de redención, que es la tercera copa. También hay que tener en cuenta que los cristianos hemos asumido en la Eucaristía pues la fórmula por la que se bendecía el vino, que en realidad no era una bendición de la comida, era una bendición a Dios por la comida, que es una cosa distinta. Pero insisto que Jesús no solamente bendice, sino que dice, esto es mi cuerpo, y en el caso del cáliz dice, esta es mi sangre, algo que ningún judío haría, porque eso es es saltarse completamente la prescripción, y precisamente cuando se trata de un rito perfectamente determinado por Dios, pues no se puede uno hacer grandes modificaciones. Hay otro problema que se plantea muchas veces. Bueno, ¿y cómo sabemos que la copa de Jesús se mantuvo, se conservó? Porque podía haber muchas copas. No, no es cierto. Es decir, si nosotros vemos una Pascua judía actual, veremos que sobre la mesa existen una serie de copas que pueden ser de cristal o distintas cosas, pero la tercera copa, la copa de redención, es completamente distinta. Una cosa tan fácil como meterse en internet y buscar copa de redención y ver usted la cantidad de modelos que existen, y son todas copas especiales, porque esa es la más simbólica, la más significativa de todas. Hace años me contaron que cuando, a principios del siglo XX, muchos judíos emigraron a Argentina, sobre todo, cuando bajaban del avión, lo primero que hacían era abrir la maleta para ver si había llegado bien el cáliz de bendición, porque ese cáliz de bendición o de redención era su enlace con el pueblo de la alianza. Por tanto, en una familia hay una copa especial que se pasa de generación en generación. Como los hijos se van multiplicando, pues se van adquiriendo otras nuevas copas, pero lo normal es que haya copas antiguas en todas las casas judías, porque eso es precisamente lo que ellos consideran que es su enlace con el pueblo de Israel. Pues bien, ¿qué hace Jesús? Pues la cena de Jesús, como digo, se salta algunas normas, ¿eh? Es decir, hay que tener en cuenta que los apóstoles recordaron muy bien lo que había dicho Jesús, porque se salta la regla y les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que la misa no es una cosa que se invente en el siglo IV, mucho tiempo después de que ocurran los acontecimientos, sino que los cristianos tienen claro que están haciendo algo especial que Jesús ha añadido. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, pues hay una cosa muy sorprendente, es que Él se identifica con el Cordero, en el momento en que ofrece su cuerpo para ser comido. Pero sobre todo también, y lo que nos interesa es la parte de la bendición de la copa, puesto que estamos hablando del Santo Cáliz, pues lo que hace Jesús es decir unas frases que por haberlas oído tantas veces no le damos la importancia que tienen. Jesús dice, bebed todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados. Esto nos parece muy normal, pero lo que está diciendo es algo absolutamente revolucionario. Lo que dice es el cáliz de la nueva alianza. Yo, que soy profesor de Derecho y además me dedico a contratos habitualmente, tengo muy claro una cosa, y es que cuando uno tiene un pacto, es decir, un contrato, para modificarlo necesita a los mismos elementos que ha hecho el primer contrato. Es decir, esto, lo que podemos decir, hacer una innovación de un contrato exige que intervengan los que hicieron la primera alianza. En ese caso, si la alianza anterior fue la alianza que hizo Dios con Abraham, y en sus descendientes, pues lo que estamos viendo es que Jesús se proclama Dios. Y a mí me hace mucha gracia porque la gente no es consciente de esto. Muchas veces yo he oído alguna vez, ¿y dónde dice Jesús que sea Dios? Pues entre otras cosas en la última cena. O sea, Él es capaz de modificar la alianza que ha hecho Dios. Bueno, o Jesús estaba como un cencerro o decía verdad, porque si no, no se explica. Y es una nueva alianza que no es en la sangre, es decir, los descendientes de Abraham, sino que es una alianza en aquellos que participan de la sangre de Jesús, aquellos que han sido redimidos por su sangre. Eso es absolutamente esencial, ¿eh? Y se pasa desapercibido muchísimo. Pero luego además es que Jesús hace otras dos cosas que son sorprendentes. Por una parte nos dicen los evangelistas que Jesús, después de consagrar, lo que hace es decir, no volveré a tomar, el propio San Marcos creo que es el que lo dice, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino.
Con lo cual, si nosotros ahora comparamos con el rito de la Pascua judía, resulta que después de la cena he dicho que se bendecían 2 copas y en medio se cantaba el Jalel, que eran los salmos entre los que está el Aleluya. De ahí nosotros pues nos acordamos y lo utilizamos en nuestra propia misa, ¿no? Pero el decir que no volvió a tomar no volvería a tomar del fruto de la vid parece indicar que no se tomó la segunda copa después de cenar, o sea, la cuarta en total. Es lo mismo que nos dice también el evangelista cuando nos dice, después de cantar el Jalel, es decir, la aleluya, dice, salieron al huerto de los olivos. Hombre, qué interesante, salieron al huerto de los olivos sin tomar la última copa. Y ahora nos vamos al significado que tiene esa cuarta copa. La cuarta copa es la copa que se llama de la consumación, es decir, es aquella en la que se habla de la consumación de la promesa que se ha hecho en la tercera. Jesús ha cambiado la promesa, es decir, ha dicho que lo que promete es que va a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y eso es muy interesante porque faltaba consumarlo. Si nos damos cuenta de lo que hace Jesús, es perfectamente coherente por qué los cristianos vinculan siempre la Pascua, es decir, la cena de Pascua, con algo más que una cena de Pascua, es decir, con el sacrificio de la cruz. Y efectivamente Jesús llega, cuando se va al huerto de los olivos, se pone a rezar y entonces, ¿qué le dice a su padre? Si puedes, pase de mí este cáliz, porque ese cáliz es el cáliz de la consumación. Lo que tiene que hacer es derramar su sangre. Y en el momento en que Jesús acepta, entonces cuando se empieza a producir ese sacrificio para el perdón de los pecados. Cuando toma Jesús de nuevo, no vino en este caso, pero sí fruto de la vid, pues lo toma cuando está en la cruz. Es decir, cuando el soldado le pasa la esponja con vinagre, dice Jesús había rechazado primero el vino con mirra, que era una especie de narcótico para que fuera más fácil estar en la cruz y morir antes, lo rechaza eso. Sin embargo, cuando llega el momento en que le dan la esponja con vinagre, dice, probándolo, tomándolo, dijo, todo está consumado. Es decir, ese es el momento en que acaba la Pascua judía. Es decir, esa Pascua que se inicia el Jueves Santo se termina en la cruz, en el momento en que Jesús muere, y ese es el momento en el que empieza pues esa consumación, o sea, se produce la consumación, incluso subrayada por la palabra de Jesús, todo está consumado. Algo que es impresionante y que pasa habitualmente desapercibido. Es decir, no se puede entender la última cena como una Pascua sencillamente, ni tampoco ni siquiera como un sacrificio, porque se dan las dos cosas. Eso es lo que hace que la Iglesia siempre haya considerado que la misa es el sacrificio de la cruz también, y en lo que explica que San Pablo nos diga que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, es decir, se crea todavía que está en la situación anterior, dice quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea, no se puede confundir el sentido de la Eucaristía. Y eso nos lo dice lo que hizo Jesús modificando el rito pascual.